Buen día. El día de hoy continuaremos con las clases de gastrointestinal, parte 2. Mi nombre es el doctor Hugo Enrique Solís Lara y daremos una breve revisión a los objetivos generales de la clase. Los objetivos es que el día de hoy conozcamos y aprendamos un poco acerca de los diversos métodos que podemos utilizar en la radiología abdominal. Dentro de ellos veremos algunos que son estudios varitados, como por ejemplo mecanismo de la deglución, un esofagograma, serie esófago gastroduodenal, tránsito intestinal y colon por enema, como estamos viendo aquí en las imágenes de su derecha. Además, tendremos algunos objetivos específicos, los cuales es principalmente, y como hemos visto en las diversas clases, es reconocer las diversas patologías que podríamos enfrentarnos en el tema, en esta ocasión, por gastrointestinal, como por ejemplo hernia yatal, esofagitis, divertículos en esófago o incluso padecimientos como cáncer. Además, veremos también patología relacionada al estómago, intestino delgado y grueso e iremos desglosando cada una de ellas. Vamos a comenzar con los estudios varitados. De manera introductoria podemos decir o podemos dividir a los estudios varitados en dos grandes rubros. Estos dos grandes rubros veremos aquí en estudios que evalúan la parte superior del tracto gastrointestinal. Esto lo llamaremos como estudios varitados superiores o del tracto gastrointestinal superior y podemos mencionar el mecanismo de la deglución, la serie esófago gastroduodenal y el esofagograma. Veremos cada uno de ellos punto por punto y el siguiente a evaluar es el mecanismo de la deglución. Este estudio nos permite a nosotros valorar, como vemos aquí en este video, es la parte de la anatomía desde la vía o desde la parte de la boca, así como la porción orofaringia y del esófago, en el caso del mecanismo de la deglución y cómo llega ese bolo que estamos viendo al estómago. Nos ayuda también a evaluar trastornos de la deglución. Veremos más adelante algunos ejemplos donde podemos tener alteración en este punto y veremos también o se puede valorar parte de un reflujo esófago gástrico. Vemos aquí dos ejemplos de un mecanismo de la deglución en un paciente en el cual está recibiendo el material de contraste y vemos cómo delimitamos la anatomía de lo que es la vía aerodigestiva. Vemos cómo podemos identificar la parte de la epiglotis en esta zona y además también el esfínter esofágico superior. Vemos que en este caso el paciente al recibir o deglutir el material de contraste no hay ningún problema en la primera porción o en la primera fase de la deglución. Y vemos como en la imagen de la derecha, señalado aquí, podemos visualizar cómo es diferente a su imagen contralateral, donde vemos cómo ese material de contraste tiene una regurgitación hacia la cavidad nasal. Esto habitualmente es condicionado por causas neurológicas. La mayor parte, pacientes con antecedentes de enfermedad vascular, pacientes con enfermedad de Parkinson o Alzheimer. Vemos cómo para esto es de utilidad este tipo de estudios del mecanismo de la deglución, donde nos permite valorar sus fases. Vemos el mismo paciente en una fase más tardía, cómo permanece ese contraste en el interior, en la parte nasal de lo que es la vía aerodigestiva. Posteriormente hablaremos del esofagograma. El esofagograma nos permite, como su nombre lo dice, valorar el esófago desde su inicio hasta la porción final. En este caso, vamos a ver que el esófago, bueno, tiene 3 porciones y la dividiremos con una cuarta a nivel de la llegada en lo que es la unión gastroesofágica. Vemos cómo enumerado con el numeral 5 tenemos la tráquea justo por delante. Vemos aquí
en la posición es el mismo paciente que veíamos hace un momento. Incluso aquí visualizamos la columna de vario que se le dio al paciente. Entonces, en este caso, el estudio de esofagograma nos permite valorar dimensiones, nos permite ver estrechez anormal. Recordemos que el esófago tiene 3 estrechamientos fisiológicos. El primero a nivel de los grandes vasos o del callado aórtico, el segundo a nivel de la carina y el último cuando está en su porción distal. Otra de las cosas que nos permite valorar el esofagograma es la peristalsis de esta estructura tubular. Si recordamos, esta estructura pues es un transporte entre la cavidad oral y el estómago como para el bolo alimenticio. Vemos cómo en esta imagen de su izquierda en la pantalla tenemos un estudio de características completamente normales, donde las paredes del esófago son regulares y tiene un peristaltismo que ayuda a que ese material de contraste o la columna de vario llegue al estómago. Sin embargo, vemos en su contraparte un paciente con un espasmo esofágico difuso. Vemos cómo las paredes se vuelven irregulares y diera la apariencia como de un sacacorchos o un acordeón. Esta es una imagen normal y que nos quede en nuestra memoria cómo se identifica un paciente con una alteración de un espasmo esofágico difuso. Otro de los estudios que valoraremos a continuación es la serie gastroduodenal. Su nombre lo dice, la principal parte de este estudio es valorar el estómago y la primera porción del intestino delgado, siendo este el duodeno. ¿Qué es lo que valoramos? Vamos a ver la forma del estómago, que sus paredes sean lisas. Vean cómo en todos los estudios que hemos visto, las estructuras tubulares tienen esta forma o esta pared lisa. En este caso el estómago, podemos ver parte del fondo del estómago, del cuerpo, el antro, incluso nos permite ver, por ejemplo, el esfínter pilórico y después el duodeno. Vemos cómo tenemos primera porción, segunda porción, tercera porción que es horizontal y se dirige hacia el ángulo de Treitz. En este caso podemos ver toda la anatomía de estas estructuras y en ocasiones la patología. Continuando con los estudios varitados, decíamos hace un momento, dividíamos en dos grandes rubros, gastrointestinal superior, y ahora continuaremos con los estudios que nos permiten valorar el tracto gastrointestinal inferior. Esto lo tomaremos por división anatómica a partir del ángulo de Treitz. Por ende, un tránsito intestinal, el cual nos permite valorar intestino delgado y primera porción del colon, mediante la administración oral de contraste varitado. Otro estudio que nos permite la parte final, la evaluación del colon, en este caso sería un colon por enema. A nuestros pacientes se le administra material de contraste vía transrectal con una sonda y podemos dividirlo en dos fases, una fase de llenado y una fase de doble medio, la cual nos permite diferenciar diversas patologías. Vemos cómo en este caso incluso podemos llegar a ver una patología que visualizaremos más adelante, una diverticulosis colónica. El tránsito intestinal. Describamos un poco más acerca de este estudio. En este caso, a nuestro paciente se le da el material de contraste vía oral. Se toman imágenes desde que llegan al estómago, se observa cómo llega la primera porción del intestino delgado y posteriormente estaremos tomando imágenes cada 15-30 minutos dependiendo de cada paciente hasta que el estudio vemos cómo llega el material de contraste al intestino grueso, el colon ascendente. Es aquí cuando nuestro estudio finaliza como tránsito intestinal y se anota cuánto tiempo nos llevó que el material de contraste llegara a esta posición. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, nos va a permitir ver la forma, la disposición del intestino, nos podría dar alteraciones como malrotaciones, alteraciones parasitarias, en el caso del intestino delgado. Podemos ver alteración en las válvulas coniventes cuando está una alteración inflamatoria y, desde luego, pues el peristaltismo de manera secundaria al cuantificar en tiempo cuánto se lleva el estudio en sí. El colon por enema es otro de los estudios que valorábamos hace un momento. Les decía yo, contamos con dos fases, una fase de llenado, donde tenemos que ver
todo el marco colónico con material de contraste. ¿Para qué nos permite este estudio? Bueno, este estudio en fase de llenado es para ver defectos en su interior o en la luz dentro del marco colónico. Una vez que tenemos esta fase de llenado, nuestro siguiente punto es vaciar ese contenido que tenía material de contraste y tener una fase de doble medio. ¿Qué es doble medio? Bueno, ese contraste residual que queda se adhiere a la pared del colon y además colocamos un poco de aire al paciente para poder tener este contraste que nos da la imagen y permitir visualizar, estas alteraciones a nivel de la mucosa. Así también, les decía hace un momento, también estas pequeñas circulaciones como divertículos. Por ende, nos permite ver cómo está la superficie del intestino grueso, cómo es la anatomía de este paciente, si hay algún defecto al material de contraste, alguna lesión intraluminal y si hay estrechamientos sospechosos como alguna neoplasia o patología inflamatoria que veremos más adelante. Vemos cómo en esta magnificación, bueno, podemos darnos una idea mejor de cómo es la mucosa del intestino y visualizar estas pequeñas circulaciones que más adelante entraremos a detalle. La patología del esófago. En este caso, la primera patología del esófago que vamos a evaluar es la disfagia. La disfagia como tal, pues no es una patología propia, pero desde luego, pues es el inicio o es la dificultad para esa deglución. Lo más común es que tenga el paciente una sensación de que se atraganta o que no tiene la percepción de que pasa el bolo de alimento. En este caso, hay que identificar muy bien dónde es la zona de alteración. Puede ser en la región superior, en la parte del cuello, en la región retroesternal. El paciente nos dirá con bastante exactitud cuál es la zona donde él tiene esa percepción de disfagia. Para esto, bueno, uno de los estudios que hacemos es un mecanismo de la deglución o un esofagograma, dependiendo. En el caso del esofagograma ya veíamos esta imagen, este paciente que tiene la regurgitación nasofaringea, comentábamos hace un momento, obviamente hay una alteración en el mecanismo de la deglución. ¿Ok? Es ocasionado en la primera fase. El paciente tenía antecedente de un evento vascular y de ahí su problema del mecanismo de la deglución. Además de lo que es el estudio varitado, nos podría mostrar el lugar exacto de obstrucción que conlleva al paciente a una disfagia o si hay algún trastorno de motilidad, como veíamos hace un momento, un espasmo esofágico difuso puede condicionar disfagia y entonces lo veremos mediante este estudio. Algo importante a recordar es que el paciente que tenga dolor retroesternal o dolor torácico y lo asocie con disfagia, estamos obligados siempre a descartar patología cardíaca. Otra de las alteraciones que veremos a continuación es el reflujo gastroesofágico. Si bien es cierto, la endoscopía es uno de los mejores métodos para la detección de esofagitis o metaplasia, vemos en esta imagen un cambio de la mucosa normal, la cual debe de ser rosa, un rosa pálido, y vemos como hay un cambio a un rojo, una intensidad mayor. En este caso, este paciente tiene un esófago de Barrett y el mejor estudio para valorar esto, bueno, pues es la endoscopía. Sin embargo, el esofagograma nos puede dar bastante información con respecto a patologías que veremos un poco más adelante. El problema con el esofagograma es que solamente nos va a demostrar el reflujo en el 20 a 30% de los casos. ¿Por qué? Porque algunos pacientes tienen algo que conocemos como reflujo intermitente, quiere decir que no está presente en todo el momento y cuando nosotros hacemos el estudio, pues el paciente es como si estuviera sin síntomas y entonces solamente en 20 a 30% de los casos lo lograremos identificar como es el caso en este paciente. Desde luego, el estudio es útil cuando ya le hicieron al paciente un procedimiento quirúrgico y quieren valorar la posterior a cirugía.
Otra de las maneras de evaluar el reflujo, bueno, tenemos un pH intraesofágico, una manometría. Desde luego son estudios que ya no llevan imagen per se. La hernia yatal. Como tal, la definición de hernia yatal, recordemos que es la elevación de la unión gastroesofágica, la cual se desplaza por encima de lo que es el yato esofágico del diafragma, 2 centímetros hacia la caja torácica. Vemos en este ejemplo de una serie esófago-gastroduodenal donde tenemos el esófago distal, la unión gastroesofágica, y estamos viendo cómo parte de esa unión se desplazó por encima del diafragma y entonces tenemos una hernia yatal. Es importante mencionar que la hernia yatal puede o no estar en relación con el reflujo. No hay pacientes que tienen hernia yatal y no tienen reflujo y viceversa. Si bien no es un agente causal como tal, pero siempre es importante mencionar cuando el paciente tiene algún tipo de desplazamiento de hernia yatal. ¿Cuáles son las complicaciones las cuales nos puede llevar la hernia yatal? En este caso, algunas complicaciones son una esofagitis, una inflamación del esófago, una estenosis del mismo y, bueno, algo más grave como una metaplasia intestinal. Vemos en la imagen como en este esquema vamos a representar el diafragma, ¿verdad? Que hace un momento estábamos hablando. Bueno, aquí está el diafragma para que podamos visualizar esa elevación anormal de la unión gastroesofágica. La mayoría de los pacientes que tienen hernia no van a tener síntomas y eso es algo importante a recordar. Algunos síntomas que se asocian a esto pueden ser una plenitud postprandial, pacientes con náusea, vómito, desde luego depende de la severidad de la hernia. Si bien, si lo dividiéramos en dos, la hernia yatal la podemos clasificar en dos tipos. Hay quienes, bueno, dividen en 4 tipos. En este caso, tendremos una hernia por deslizamiento, que es la que comentábamos hace un momento. Es esa elevación de la unión gastroesofágica por encima del diafragma. Pero también tenemos una paraesofágica, en la cual vemos en este esquema cómo la unión gastroesofágica es normal y presenta una elevación del fondo gástrico sin la elevación de la unión gastroesofágica. Es algo importante a recordar. ¿Cuáles serían las complicaciones que pudiéramos llegar a tener en estos pacientes con constante reflujo o con un paciente con hernia? Bueno, una de las complicaciones es una esofagitis por reflujo. En este caso tendremos una inflamación crónica de la estructura tubular que comentábamos hace un momento, que es el esófago. ¿Cuál es la sensibilidad de este estudio para demostrarlo? La verdad es bastante bueno, 70-90%. Nos puede decir si el paciente tiene o no un cambio en la pared o la mucosa. Obviamente nos va a decir si la peristalsis o la motilidad del mismo es normal y por qué cuando son casos muy severos o crónicos y lesionan el plexo de Auerbach, ya el paciente no tiene peristalsis y se ve con una aperistalsis, una estructura completamente dilatada. En este caso, vemos cómo en este esquema vamos a darle un poco de aumento. Visualizaremos cómo la irregularidad de la mucosa, que es lo que nos permite el esofagograma. Bueno, si recuerdan en las imágenes de un inicio, cómo la pared del esófago era completamente lisa y regular. Vemos cómo este paciente tiene esta irregularidad en la mucosa. Si asemejáramos, parece como un camino lleno de piedras, ¿verdad? Esa irregularidad o ese puntilleo anormal es un paciente que tiene una esofagitis. Muy bien, una vez que diagnosticamos esto, el paciente tiene que ser llevado a una endoscopía para valorar la severidad del mismo y desde luego se requiere su confirmación por biopsia. Simplemente para recordar, vean un estudio normal, les decía yo hace un momento, estructura lisa completamente el esófago y vean ese camino que les decía yo como empedrado, irregular, lleno como de zonas radiolúcidas. Bueno, esas zonas
es la mucosa que está inflamada y que tiene esos cambios de esofagitis, ¿verdad? Es importante que tengan en mente la diferencia de cómo se observa el esófago en un paciente normal y en un paciente con alteración. Otra de las patologías que involucra el esófago son los divertículos esofágicos. Estos divertículos se pueden dividir en tres zonas: divertículos superiores, divertículos medios y divertículos inferiores. Primero hablaremos del divertículo superior o más común, el divertículo de Schenck. En este caso tenemos una debilidad anatómica en la cual vemos como en este esofagograma el paciente deglute el material de contraste y llama la atención que en esta zona se llena de material de contraste en el tercio posterior. Bueno, esta parte de este llenado anormal es debido a una debilidad en el triángulo de Killian. Vamos a ver un poquito más aquí. En el caso, este triángulo formado por la porción inferior del músculo constrictor de la faringe inferior y el cricofaringio, se debilita su pared y entonces tenemos esta línea punteada en azul que nos daría el divertículo de Schenck. Muy bien, habitualmente este es un pseudodivertículo, es secundario a un incremento en la presión en esta zona y entonces se debilita su pared y nos da esa saculación. Muy bien. Un divertículo por tracción habitualmente, o lo veremos más común, en el tercio medio del esófago, aquí visualizado en la imagen. Estos divertículos por tracción, su nombre lo dice, va a estar condicionado por una segunda patología. Habitualmente son pacientes que tienen secundario a procesos cicatrizales o inflamatorios crónicos, como una tuberculosis mediastinal, en la cual el esófago condiciona la adenitis condiciona una tracción del mismo y entonces genera un divertículo verdadero. En este caso sí es un divertículo verdadero. Por último, veremos el divertículo epifrénico. Su nombre lo dice, está alrededor del diafragma o de la zona en donde llega la unión gastroesofágica y está condicionado, en este caso, habitualmente es otro divertículo de tipo pulsión. Esto quiere decir que es un incremento en la luz del esófago y habitualmente, o la posición más común que veamos estos divertículos por pulsión epifrénicos es la cara posterolateral derecha del esófago. Y bueno, ¿cuáles son las causas que nos darían un paciente con un aumento en la presión esofágica? Pacientes con acalasia, hay que recordar que esos pacientes tienen el esfínter esofágico inferior estenótico y entonces condiciona ese aumento de la presión del esófago y nos podría dar esta alteración. Otros pacientes con hernia yatal pueden estar asociados a la misma patología. El cáncer de esófago es una de las alteraciones más severas de las que hemos visto al momento. Desde luego es un paciente en el cual, una vez llegado al diagnóstico, su diagnóstico, si no se hace de manera oportuna, es bastante sombrío y tiene un pobre pronóstico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, o la mitad de ellos, presentan enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Y esto es debido a que el esófago carece de serosa y entonces esta capa que ayudaría a delimitar la lesión o la alteración, pues no la tiene y entonces presentan una diseminación más rápido de lo habitual a estructuras adyacentes o a distancia. Recordemos, habitualmente variedades escamosas y adenocarcinomas. El escamoso es más común en las porciones superiores del esófago y el adenocarcinoma en el tercio inferior. Vemos esta imagen tal vez nos estemos preguntando qué está pasando. Si yo viera esta imagen, vemos como el esófago tiene un aumento en su calibre y dices, termina en punta de lápiz. Sí, pero esa terminación es de manera irregular. Vemos cómo si dibujara la pared interna de ese esófago, pues la tendríamos en esta zona.
El problema es que esa pared interna es circunferencial por un tumor que está creciendo alrededor de esta zona y entonces no tenemos una circunferencia lisa. ¿Qué es lo que yo esperaría en esta imagen? Bueno, este paciente yo esperaría que los contornos del esófago continuaran de esta manera. Entonces, si dibujamos estas dos, puedo yo ahora visualizar la irregularidad del tumor. La vemos aquí, es una imagen que está abrazando 180 grados o de manera circunferencial al esófago y entonces esta es nuestra tumoración esofágica. ¿Qué apariencia tiene? Bueno, esto tiene una apariencia también conocida como el signo de la manzana mordida, también vista en otras patologías que llegaremos un poquito más adelante. Muy bien. En el cáncer de esófago tenemos métodos de estudios para su diagnóstico. Veíamos hace un momento el esofagograma. Otro de los métodos diagnósticos pues, es la tomografía. Vemos aquí nuestro paciente, el esófago, la unión gastroesofágica y vemos cómo protruye una imagen polipoidea irregular. Esa imagen es completamente anormal en esta localización y entonces podremos utilizar la tomografía, el PET, para diagnóstico, para estadiaje o para ver la respuesta al tratamiento de nuestros pacientes. Este mismo paciente, vemos aquí la imagen en axial donde se visualiza la irregularidad de lo que es el esófago y la unión gastroesofágica. Este paciente resultó un carcinoma de la unión gastroesofágica y una vez que administramos el material del radiofármaco, en este caso vemos cómo tiene una gran afinidad por la glucosa y es la tumoración tan ávida al radiofármaco. Y este estudio nos permitió ver la estadificación de nuestro paciente, donde esta es una imagen en tercera dimensión, un MIP, una máxima proyección de intensidad de señal, la cual nos identifica claramente la zona anormal donde concentra el medicamento o el radiofármaco. En este caso hay un incremento en el metabolismo glucolítico de la tumoración y no hay en ninguna otra zona. Alguien pensaría o diría, ¿por qué tenemos una imagen similar en su brazo? Bueno, este paciente fue canalizado precisamente en esa posición. ¿Ok? Y aquí podemos identificar claramente que al menos por este método solamente existe en la tumoración en su sitio. Contrario a este otro paciente, vemos cómo en la tomografía hay un engrosamiento irregular y concéntrico, así como veíamos hace un momento en el esofagograma, muy importante del tercio distal del esófago. Incluso este paciente ya tiene una endoprótesis metálica. ¿Por qué? El paciente no fue candidato a cirugía y vemos cómo el medicamento tiene una gran afinidad por la tumoración y que la estamos viendo en esta imagen MIP. Como lo comentamos hace un momento, la imagen amarilla es la tumoración que se extiende tercio medio, distal y unión gastroesofágica. Y el problema con nuestro paciente es que las flechas rojas no señalan enfermedad a distancia. Bueno, vemos cómo tenemos diversos métodos de imagen para la evaluación de estos pacientes. Si pusiéramos en contexto cuáles son las ventajas que nos permiten los estudios varitados y las ventajas de la endoscopía, bueno, la endoscopía nos permite ver la enfermedad de la mucosa. Si el paciente tiene una alteración submucosa, en este caso la endoscopía sería normal. Otra de las ventajas que nos permite la endoscopía es que nos permite hacer la muestra de tejido y llegar al diagnóstico preciso y en algunas ocasiones tratamiento. Cuando, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan algún sangrado de tubo digestivo y nos permite esclerosar o clipar esas varices o esa zona de sangrado. Las ventajas de los estudios de imagen nos permiten ver la función y la motilidad. Veíamos cómo aquellos pacientes con alteración en la motilidad, el cambio en la estructura es bastante evidente. Nos permite ver las lesiones submucosas, pues tienen una impresión sobre la imagen que estamos viendo. Aquel paciente con mal posición o mal rotación intestinal, pacientes posoperados después de una banda o de una manga gástrica,
podemos evaluar cómo se encuentra actualmente ese paciente en la cámara gástrica y aquel paciente con sospecha de fístulas. En ocasiones se identifica el trayecto de esa fístula. Otro de los puntos a evaluar es el sangrado de tubo digestivo, ya lo comentábamos un poco hace un momento. En el caso de un paciente que estamos sospechando un sangrado de tubo digestivo, bueno, la radiografía de abdomen en realidad no es útil y por ende no nos sirve, no está indicada. Ya decíamos previamente, la endoscopía nos puede hacer un diagnóstico, como aquí estamos viendo, esta es una endoscopía de superior, donde vemos cómo el estómago tiene una malformación vascular conocida como lesión de Dieulafoy. En este caso es una arteria que está o discurre muy próxima a la mucosa del estómago, que es el sitio más frecuente, por cierto, y entonces condiciona este sangrado tan importante de tubo digestivo. Y vemos cómo en la misma endoscopía se logra clipar y entonces el paciente tiene un diagnóstico y un tratamiento de esta malformación, ¿verdad? El caso de medicina nuclear, bueno, tenemos algunos estudios en los cuales nos permiten colocar estos eritrocitos propios del paciente, se toma una muestra del paciente, se marcan con un radiofármaco especial y se van a introducir nuevamente para que nos trate de identificar la zona específica del sangrado. Habitualmente este tipo de estudios lo hacemos en aquellas zonas en las que no podemos llegar con métodos de imagen de video, o sea, intestino delgado. Otro de los estudios de imagen que podemos ver para la sospecha de un paciente con sangrado de tubo digestivo es una angiografía. En este caso vemos un ejemplo de una angiotomografía en coronal y en axial. En este caso ya tenemos de un paciente con una malformación nuevamente a nivel intestinal y se le colocó un material embolizante y después de tratamiento vemos cómo se ha perdido este nido vascular en el cual el paciente dejó de sangrar. Fue un tratamiento exitoso, un tratamiento terapéutico con éxito. ¿Qué es lo que pasa en aquellos pacientes con una hemorragia intestinal crónica o intermitente, en el cual los estudios no logra identificarlo? Habitualmente es porque estos pacientes tienen una hemorragia muy mínima, ¿ok? Y los estudios que nos podrían ayudar sería un tránsito intestinal, un enteroTAC, vemos aquí esta imagen en coronal, vamos a detallarla más adelante, pero vayan analizándola y vean en dónde está la alteración, es a nivel de intestino. La enteroresonancia es otra de los estudios, vemos aquí dos imágenes en coronal y axial. En realidad estos pacientes son diferentes, pero tienen la misma patología y son patologías que se asocian a sangrado de tubo digestivo de manera crónica o intermitente. Otra de las opciones que tenemos es una cápsula endoscópica, sin embargo, no todos los pacientes tienen la facilidad de hacerse este estudio. Es un estudio en el cual oscila entre 20 y 30 mil pesos. La cápsula no es nada cómoda para tomar, es una cápsula de tamaño considerable. Entonces, si bien tenemos otros métodos para identificar o tratar de identificar esta hemorragia. Carcinoma gástrico. El carcinoma gástrico es también evaluable mediante métodos de imagen. Vemos aquí un estudio nuevamente, una serie esófago gastroduodenal, donde lo que estamos viendo es una alteración en la mucosa del estómago. Vamos a poner aquí el esquema para que sea más fácil visualizable, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? De manera regular, si recuerdan, en un inicio comentamos que el estómago debe de tener bordes lisos. ¿Qué está pasando aquí? Los bordes son completamente irregulares. Es un diagnóstico que tiene una mortalidad alta. Habitualmente lo vamos a ver en tercio distal, antro, cuerpo del estómago y más comúnmente que involucra curvatura menor. Existen varios tipos de carcinoma gástrico, muy bien, y dentro de los factores de riesgo que tiene el paciente, una dieta baja en fibra,
si asociamos tabaquismo, una gastritis crónica atrófica, entre otros como antecedente gastrectomía parcial, pólipos, etcétera, bueno, pueden conllevar a este tipo de imágenes. Les decía yo, tenemos una irregularidad en la mucosa del estómago. Bueno, ¿qué es lo que uno espera? Uno espera que la mucosa del estómago sea lisa completamente. Entonces, recuerden, cuando tengan este tipo de imágenes, si la mucosa no es regular, como aquí les pongo en la imagen, y me regreso una y tenemos este tipo de patrón, sospechen primero en un paciente con patología neoplásica. ¿Cuáles son los métodos de imagen que podemos evaluar? Bueno, tenemos diversos métodos, hemos visto ya lo que es el estudio varitado. Tenemos la endoscopía, desde luego, jamás vamos a tener una sustitución de este estudio. ¿Por qué? Porque nos va a permitir la visualización directa del tumor y además confirmar el diagnóstico mediante una toma de biopsia. Una vez que tenemos el diagnóstico, necesitamos estadiar a nuestro paciente. ¿Cómo lo haremos? Bueno, mediante tomografía. La tomografía nos permite hacer también una sospecha diagnóstica, un estadiaje y desde luego aquel paciente que ya está recibiendo tratamiento, bueno, ver cómo está respondiendo el tumor al tratamiento. Tenemos una imagen aquí tomográfica sagital donde lo que llama la atención es el engrosamiento irregular del estómago. Vemos cómo es mayor la pared. Vean cómo el grosor de la pared normal del estómago debe ser delgada, fina, con una capa de mucosa también fina. Y vemos cómo aquí la mucosa se vuelve muy irregular, que es la zona de mayor densidad o la parte superior, y la de menor densidad es la submucosa. Vemos cómo ese engrosamiento es transmural. Ese engrosamiento pues es desde luego de un paciente con una patología neoplásica. Vean este otro esquema. Habitualmente el paciente con cáncer gástrico puede llegar con nosotros con ascitis o su primera manifestación ser incremento del diámetro abdominal secundario a ascitis. ¿Dónde está la patología? Si recuerdan, pues tenemos un PET y tenemos una concentración anormal, algo en la curvatura menor del estómago. ¿En dónde estaría? ¿Ven esta irregular que estoy aquí señalando que se va a tapar con el láser, pero esta irregularidad? Y vamos a hacerlo un poco más fácil poniendo aquí estas esferas para que identifiquen la zona específica de irregularidad. Entonces vemos cómo este tipo de métodos de imagen nos permiten, sobre todo, estadiar a nuestro paciente, dar una respuesta a tratamiento o cuando hay una sospecha de que ha recurrido el tumor. Vamos a hablar ahora de patología del tracto gastrointestinal inferior. Hablemos ahora de una diverticulosis colónica. En este caso, la diverticulosis como tal, bueno, son herniaciones que protruyen de la pared del colon. Estas ya las habíamos visto a un inicio. Es común tener en pacientes por arriba de 50 años. La localización también más común es el colon sigmoides. ¿Y cómo los vamos a identificar? Bueno, si quisiéramos definirlas, son protrusiones en forma de punta o saculaciones que se pueden acumular, se pueden visualizar, perdón, en forma de, llena de aire o con material de bario, como la estamos viendo aquí o en este otro esquema. Sin embargo, este paciente inferior tiene otra alteración. Vemos cómo el calibre del colon es de manera normal aquí, tal vez un poco mayor. Sin embargo, después en la parte del colon sigmoides hay una alteración en su calibre. Esta alteración en su calibre puede ser secundario a esa diverticulosis crónica, que en ocasiones varía con una diverticulitis intermitente y entonces condiciona una disminución de calibre. No hay manera de visualizar o identificar la causa benigna o maligna, ¿verdad? Lo que tenemos que, o nuestro labor es aquí, mencionar que existe una alteración de calibre y tienen que ser estudiados más a fondo estos pacientes. Si tenemos, vean este ejemplo es más representativo de la diverticulosis colónica. En este caso tenemos ahora ya no una fase de llenado, sino un doble medio, donde podemos ver todas esas protrusiones saculares de la pared del colon. Todos estos son los divertículos colónicos.
Vemos ahora cómo se visualizaría por tomografía. En el caso de tomografía ya no es tan fácil identificarlo, ¿verdad? En este caso son estas pequeñas protrusiones que están aquí a nivel del colon sigmoides. Sin embargo, vean cómo la grasa que está alrededor del colon es similar a la grasa del tejido celular subcutáneo. Eso quiere decir que esta zona no tiene ningún proceso inflamatorio agregado. Muy bien, solamente tenemos la enfermedad diverticular. ¿Qué pasa cuando esta enfermedad diverticular se complica? Bueno, habitualmente cuando se cierra o se obstruye el cuello de uno de estos divertículos, tendremos su contraparte inflamatoria aguda o una diverticulitis. Es una complicación frecuente que ocurre en un cuarto de los pacientes, 25%, y más comúnmente en pacientes mayores de 65 años. ¿Qué nos va a mostrar los métodos de imagen? Vean cómo en este paciente tenemos la enfermedad diverticular, recuerdan estas aculaciones que tenemos adyacentes al colon, pero la grasa que está alrededor aquí es normal, pero vean y concéntrense en esta zona, la grasa que está alrededor del colon sigmoides, vean cómo presenta un mayor aumento de la densidad, se ve más hiperdenso, ¿verdad? Vemos cómo se marca más y esto fue un incidentaloma durante un estudio de PET. En realidad el estudio se pedía por otra cosa y la paciente refería dolor de al menos una semana de evolución en fosa ilíaca izquierda. Bueno, la paciente tenía un cuadro diverticular, una diverticulitis aguda y vemos cómo el medicamento también concentra en este tipo de procesos que específicamente es en esta zona. Otra de las cosas que vamos a ver mejor, vean cómo ese borramiento de los planos grasos. Lo más común en estos pacientes es que observemos una inflamación pericolónica, como lo veíamos hace un momento, y lo podemos ver aquí. Hay un engrosamiento de ese colon secundario a proceso crónico de diverticulitis crónica. También la pared del intestino nuevamente se vuelve más gruesa. Eso nos hace o nos lleva a que lo que comentábamos en la imagen del colon por enema. En ocasiones no podemos identificar si es un engrosamiento por una patología benigna, como es un proceso inflamatorio, como una diverticulitis, o por un cáncer. Y estamos obligados a descartar esto debido a la alta incidencia que podemos tener en cáncer de colon. Otra de las cosas es ya menos comunes que el paciente tenga un absceso pericolónico, tenga una peritonitis, una fístula, ¿verdad? Lo común es que estos pacientes lleguen con el divertículo, el engrosamiento de la pared y cambios inflamatorios alrededor de la grasa o lo conocido como borramiento de planos grasos. Otra patología inflamatoria aguda tenemos la apendicitis aguda. Es importante recordar, no es común identificar el apéndice en ultrasonido. Es difícil, en realidad, el paciente normal, pues las asas de intestino se están moviendo, tienen aire, el marco colónico, y entonces el paciente normal es difícil valorarlo. Sin embargo, aquí tenemos una imagen normal de un apéndice. Vemos cómo es una estructura tubular, termina en fondo de saco. Muy bien, pero en el caso de la apendicitis aguda, la etiología, lo que pasa es que este apéndice pues llega a tener una obstrucción luminal, recordando que puede llegar a oscilar entre 12 a 25 centímetros de longitud. Bueno, en algún punto podría tener algún apendiculito y obstruir la luz y condicionar el proceso inflamatorio local o una hiperplasia linfoide. Vemos cómo tiene hasta un tercio de los pacientes se asocia con este apendiculito. Si lo dividiéramos en etapas, pues tenemos una etapa temprana y una etapa avanzada. La etapa temprana es cuando comienza el proceso inflamatorio, hay un incremento en el flujo vascular de la estructura, un ensanchamiento de la misma, y ya la etapa avanzada, bueno, nos dará sobre todo pacientes con absceso, líquido libre, una colección en el hueco pélvico, etc. ¿Cuál es lo normal? En el diámetro, un paciente que tiene un apéndice por debajo de 6 milímetros se considera normal. Sin embargo, cuando hay un incremento en su tamaño de entre 6 y 9 milímetros y el paciente llega por dolor,
Es algo que debemos de consignar y seguir a ese paciente. Estamos obligados a descartar una apendicitis. Desde luego es un paciente con una sospecha clínica, dolor abdominal en estudio. Aquel paciente que tiene un apéndice por arriba de 10 milímetros y tiene un cuadro de dolor abdominal agudo, es apendicitis hasta no demostrar lo contrario. Pero aquel paciente que llega por otra causa y tenemos estos valores de apéndice, no podemos nosotros decir solamente por tamaño que es apendicitis. Por último, la localización más comúnmente encontrada en este caso es retrocecal y en ocasiones eso dificulta la visualización por ultrasonido. ¿Qué es lo que vamos a ver por ultrasonido? Tenemos tres cosas hay que recordar. Un incremento en el flujo de la exploración Doppler. Vemos cómo el apéndice, aquí esta estructura tubular, presenta mayor flujo a la exploración, tiene una hiperemia local, es un proceso inflamatorio agudo. Otra de las cosas es, ya habíamos dicho, el aumento de su diámetro. Muy bien, dijimos hace un momento, un paciente con sospecha clínica de apendicitis y un apéndice mayor a 10, es apendicitis hasta no demostrar lo contrario. Pero ¿qué pasa cuando no identificamos el apéndice como tal, no identificamos la estructura tubular? Bueno, cuando es amorfa o no tiene la característica, podríamos nosotros decir que entre 6 a 10 milímetros es un paciente con sospecha y tenemos que consignarlo. Otra de las cosas que vamos a ver por ultrasonido es el aumento en la ecogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? De manera normal, lo que está alrededor del apéndice es grasita, grasa de lo que es el peritoneo, grasa de retroperitoneo, si estamos hacia retrocecal, bueno, pero existe grasita. En el eco se ve hipoecoica. En el caso, aquí está el apéndice y alrededor hay un aumento en la ecogenicidad de esos planos. ¿Por qué? Ese es el borramiento de los planos grasos, pero por ultrasonido. Aquí lo tenemos de la misma manera. El apéndice es esta estructura que estoy señalando aquí, es esta estructura tubular aquí señalada. Muy bien, alrededor del apéndice tenemos mayor ecogenicidad. Muy bien, el estudio en sí es de primera elección en mujeres embarazadas y niños con una sensibilidad y especificidad bastante aceptable. Por tomografía, ¿cuáles son los cambios que van a ver? Vamos a ver exactamente los mismos cambios. Un apéndice que está aumentado de tamaño se asocia con una mayor densidad de la grasa. Aquí estamos viendo, es ese borramiento de planos grasos. Ustedes comparen esta grasa que tenemos aquí alrededor del apéndice con la grasa que tenemos adyacente al vaso. Desde luego es diferente la densidad que tenemos aquí que acá. Entonces, ese es el borramiento de los planos grasos. Tenemos el apéndice aumentado de tamaño y en ocasiones, vean aquí, se observa el apendicolito. Habíamos dicho, hasta en un 33% de los casos lo logramos identificar. Se ve una estructura con densidad cálcica. Quitaré el láser para que lo puedan visualizar. Es esta estructura de aquí. Muy bien. En el caso de la tomografía, desde luego el paciente tiene un cuadro de dolor abdominal y el apéndice deberá medir más allá de 10 milímetros. Si está solamente con 9 milímetros y no hay ningún otro cambio, este paciente tiene que seguir y dejarse en vigilancia. Vemos cómo el contraste del apéndice también tiene un realce anormal al material de contraste. Estas son tomografías contrastadas y la estructura habitualmente no presenta un realce. Sin embargo, aquí podemos visualizar que la mucosa del apéndice está realzando de manera significativa y esto es secundario a la hiperemia que genera esta patología. Bueno, ya en etapas avanzadas, decíamos hace un momento, tendremos cambios de perforación del apéndice, un absceso pericolónico o periapendicular y aire libre en cavidad abdominal. Sensibilidad y especificidad que lo hacen el gold estándar para que el paciente con sospecha de apendicitis sin cambios por ultrasonido. Hay que recordar tener cuidado con los niños. Es preferible utilizar el ultrasonido en secuencias o de controles que la tomografía.
La patología inflamatoria intestinal, comentábamos hace un momento, bueno, valoraremos la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria crónica. En este caso, la etiología no la conocemos aún, pero sabemos que afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal. Esto puede afectar desde la boca hasta el ano y característicamente lo hace en parches. Lo puede afectar el tracto gastrointestinal superior y el tracto gastrointestinal inferior sin ningún problema. Otra de las cosas que vamos a ver en estos pacientes, pues es ese engrosamiento de la pared del intestino. Cuando tenemos un paciente con sospecha de enfermedad de Crohn por cuadro clínico, dolor abdominal, distensión, etcétera, bueno, valoraremos con ultrasonido. Vemos cómo en este caso, en este ultrasonido, en un corte longitudinal y en un corte axial, tenemos el ilio terminal, la porción del ilio terminal, la cual muestra un engrosamiento muy significativo de sus dos paredes. La porción ecogénica es la luz y entonces vemos cómo en transversal tiene como un efecto de dona, donde la parte ecogénica es la luz y tiene un engrosamiento transmural. Se asocia al líquido en la parte adyacente y mayor ecogenicidad de la grasita o de esta grasa o este borramiento de planos grasos. Si pusiéramos el Doppler, lo que veríamos es esa hiperemia secundaria a ese proceso inflamatorio como tal y se caracteriza por ese mayor flujo de vasos. Si tenemos esa sospecha y por ultrasonido no logramos el diagnóstico, podemos hacer un tránsito intestinal que nos dará en ocasiones un signo de la cuerda. Ese signo de la cuerda se caracteriza por esa disminución de calibre de luz del intestino afectado, muy bien, y asociado con aumento de la grasa alrededor de esa asa. Y entonces tenemos ese paso de contraste por una zona estenótica y nos da ese signo de la cuerda. Es comúnmente visto en la porción de la válvula ileocecal, pues ya que es la zona más frecuentemente afectada. ¿Qué otros estudios podemos ver? ¿Recuerdan esta imagen que les comentaba hace un momento? Les decía que era anormal, estaba la patología en intestino delgado. Vean la diferencia de este es el marco colónico, este es el colon transverso, este es el intestino delgado y vemos cómo esta porción de intestino delgado con sus válvulas coniventes tiene un patrón normal y la pared apenas la podemos visualizar. Pero vean esta asa de intestino delgado. Si nosotros comparamos el grosor de estas asas de intestino delgado con el grosor de estas asas, hay desde luego un aumento de calibre. Otro de los signos, ven estas imágenes aquí lineales, como en forma de, digámoslo así, como si estuviera despeluchadito. Bueno, este aumento en la grasa es la prominencia de la vasculatura, es esa hiperemia local y es una prominencia de los vasos rectos. Esto se conoce como el signo del peine y es algo muy, muy específico de enfermedad inflamatoria intestinal de tipo Crohn. Ahora bien, esta imagen la pasamos en axial y vemos, vean aquí, grosor normal de intestino delgado y llega a una zona en la que se vuelve estenótico. Si nosotros tuviéramos un tránsito intestinal, todo esto se vería normal y aquí tendríamos nuestro signo de la cuerda, aquí visualizado por ese mayor grosor que tiene la pared intestinal. Este es un enteroTAC que se hizo en un paciente con sospecha de enfermedad de Crohn, el cual fue positivo para esta patología. Otro de los estudios que podemos hacer es una enteroresonancia. ¿Recuerdan la imagen? Bueno, la misma patología. Ven aquí estas zonas que están aquí como lineales hipointensas. Este es el signo del peine o esa mayor hipervascularidad, prominencia de vasos rectos y un engrosamiento de la asa de intestino. En la imagen en coronal, que es lo que estamos viendo, bueno, vemos cómo, vean la pared del intestino delgado, valga la redundancia, está fina, es delgada, pero llega a una zona con mayor grosor y presenta una estenosis de ese segmento. Vean aquí ese borramiento o esa mayor intensidad de señal en la grasa. Esto es secundario a prominencia de vasos de la vasculatura
de los vasos rectos y esa hiperproliferación de la grasa que se hace adyacente. Si este paciente no es tratado, bueno, como decíamos hace un momento, una de las complicaciones es la fístula. Por último, valoraremos la patología neoplásica del colon. El carcinoma de colon es ante un paciente con un sangrado, una anemia crónica, un sangrado de tubo digestivo bajo, un paciente con sospecha de cáncer de colon, el estudio que está indicado pues es una endoscopía inferior. ¿Por qué? Porque nos permite ver la tumoración, ya decíamos hace un momento, con la parte superior del tracto gastrointestinal y además nos permite tomar una muestra, la cual nos llegará a un diagnóstico. Los estudios de imagen que podemos tener en estos pacientes es un colon por enema, no tan utilizado actualmente, pero descrito en él el signo que comentábamos hace un momento. Vean este acercamiento de un colon por enema en doble medio. Tenemos el grosor del colon de calibre habitual y de repente presenta una alteración en su luz. ¿Qué está pasando? Vean aquí, en este caso, la luz intestinal es anormal, desde luego no presenta el mismo patrón. Yo esperaría tener la misma imagen. Entonces tenemos el signo de la manzana mordida, muy altamente sospechoso de enfermedad neoplásica en colon. Los estudios de imagen de tomografía, otro estudio, ven aquí una imagen de tomografía axial computarizada en axial y en reconstrucción sagital, donde muestra el colon dilatado. Ya comentábamos hace la clase previa las leyes de la obstrucción y vemos cómo la estructura adyacente a una zona estenótica irregular, que aquí se visualiza mejor, es la que presenta mayor dilatación. Todo este margen del colon está dilatado. Y esto es secundario a este engrosamiento irregular que condiciona este estrechamiento de la luz. Y esto fue un paciente con un diagnóstico de cáncer de colon que debutó el paciente no por esto, sino por el cuadro obstructivo que lo conllevó. Entonces, los estudios de imagen nos permiten hacer diagnóstico, nos permiten hacer el estadiaje y nos permiten hacer también la respuesta a la terapia. Esta misma imagen que vimos en la clase previa, donde el paciente con cáncer de colon, después de una terapia, no responde y entonces vemos que hay gran cantidad de actividad glucolítica secundario a un incremento de su actividad y esto pues lo llevó a una progresión de la enfermedad en el hígado. Con esto terminamos nuestra clase y espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias.